y es la de contraerse. ¿Quién podría decirme de ustedes qué es contracción? Cuando ustedes dicen contracción, ¿qué piensa que hace un músculo? ¿Qué sucede en ese músculo cuando dicen, no, ese músculo se está contrayendo? ¿Qué creen que ocurre? Pues, Se retrata. Se retrasa. Ajá. sí, sería lo contrario de dilatarse. De dilatar. Por eso, pero ya sabemos que es contraerse, pero ¿qué le ocurre al músculo? Cuando un músculo dicen, oye, ese músculo se está contrayendo, ¿qué le ocurrió a ese músculo? Profe, yo Ajá. tengo que es disminuir sus diámetros longitudinales. Ok, entonces eso sería, ¿qué sería? Disminuye, profe. Si disminuye de tamaño. Como hacerse un poco más pequeño. Eso, hacerse más corto, ¿sí? Hacerse más corto. Un acortamiento de sus fibras. ¿Cómo así? Vamos a mirar algo. En un segundito y vamos a ver si nos permite aquí. Suponiendo que aquí tenemos un músculo. Esto que tenemos aquí es un músculo. Aquí están sus fibras, esas fibras longitudinales. Esto sería el vientre o cabeza del músculo. Y esto que tenemos aquí serían los puntos de fijación. Miren que no hemos dado nombre de origen, ni inserción, ni nada de eso. Dijimos puntos de fijación. O sea, que un músculo debe tener por lo menos, dos puntos de fijación. Como mínimo debe tener dos puntos donde se fija, donde se puede fijar a la piel, ¿sí? Por debajo de la piel, tejido celular subcutáneo. Se puede fijar con una aponeurosis. Se puede fijar a una fascia. Se puede fijar a un hueso. Entonces, él tendrá unos puntos de fijación. Mínimo, vuelvo y repito, debe haber dos puntos de fijación. Si no, la función que va a realizar pues no serviría. Cuando hablamos, esto es un músculo que está en relajación. Según lo que ustedes nos dijeron, que es cierto, de que hay un acortamiento de la fibra, entonces, suponiendo este mismo músculo ahora se contrajo. Y al contraerse, los puntos donde estaba fijo, sus puntos de fijación, ¿qué le pasaron a los puntos de fijación? Miren de dónde a dónde, miren la distancia, calculen esa distancia. Este es el punto de fijación en Se relajación. acortan. Se acortaron, se trataron de unir. ¿Sí lo ven? Trataron de unirse. Al acortarse la fibra, los puntos de fijación se trataron de unir. Esto es lo que es contracción. Entonces, eso, dependiendo de dónde esté fijo, y vuelvo y repito, fíjense que estamos hablando, he dicho puntos de fijación y no he dicho ni inserción ni origen, porque los puntos de fijación tienen diferentes nombres. Entonces, hasta el momento, puntos de fijación, donde se fijan esos músculos. Entonces, esos puntos de fijación, ¿qué les pasó? Se trataron de acercar. Y si, por ejemplo, un punto de fijación lo tengo en un hueso que me está formando una articulación en uno de los huesos, recuerden que las articulaciones toman el nombre de los huesos que la conforman, ¿se acuerdan de eso? Entonces, si yo estoy tomando ese punto de fijación, me acerca desde un hueso a otro hueso, esos puntos de fijación, vamos a mirar aquí, por aquí me tiene que mostrar uno, me voy a adelantar, por ejemplo, miren aquí hay un punto de fijación, ¿sí? Y acá hay otro punto de fijación, que aquí pues dos puntos de fijación hay. Dos puntos de fijación porque este señor es así, pero mínimo debe haber
2, aquí hay 3, entonces está bien, está dentro de lo que es. Ahora, esto al contraerse, o sea, al acortarse, me está aproximando este punto de fijación a este punto de fijación y entonces me produce un movimiento. Porque aquí hay una articulación. ¿Ven? Entonces cuando él se contrae, se acorta y me intenta juntar esos puntos de fijación, entonces nos damos cuenta que nos produce un movimiento. Ahora, si se fijan, ahorita veremos que hay puntos de fijación que no se mueven, otros que se mueven más, otros que se mueven poco, y entonces de acuerdo a eso van a tener un nombre. Y también que esos puntos de fijación pueden también puede ser que hay músculos que, por ejemplo, toman un punto fijo. O sea, dice, hay músculos que pueden mover ambas partes, o sea, pueden mover cualquiera de los dos puntos de fijación, los pueden volver móviles, dependiendo de qué punto utilicen como punto fijo. O sea, ellas pueden decir, oye, yo puedo tomar esto de punto fijo. Un ejemplo, por ejemplo, el músculo digástrico, que es un músculo que si toma como punto fijo la apófisis mastoides, entonces lo que hace es que baja el maxilar inferior. Pero, si toma como punto fijo el maxilar inferior en la ranura digástrica, si toma como punto fijo ahí en la fosita digástrica, perdón, toma como punto fijo esto, entonces me eleva el hueso yoides. Entonces fíjate que dependiendo que ella puede hacerlo, ¿eso de qué depende? Depende ya de la inervación. En este caso, digástrico significa que tiene dos vientres. Un vientre está inervado por un nervio y otro por otro nervio, entonces puede pasar eso, ¿bien? Ok, entonces, así como hablábamos, son formaciones anatómicas que gozan con esta particularidad de contraerse. El sistema, este es un tejido, el sistema muscular es un tejido básico. Hay 4 tejidos básicos en el cuerpo que creo que ustedes lo han revisado de lo que está colgado en el aula, en el campus. Y habla de que son 4 tejidos básicos, el tejido muscular, el tejido nervioso, el tejido epitelial y el tejido conectivo. Dentro de este conectivo, entonces están presentes el tejido óseo, el cartilaginoso, el tejido adiposo también está allí, lo que es el tejido conjuntivo, ¿sí? Hay laxo y hay denso. Y dentro de esto también está como tejido conectivo el tejido hematopoyético, o sea, la sangre con sus constituyentes celulares, eritrocitos, leucocitos y trombocitos. Entonces, los músculos hacen parte de estos 4 tejidos básicos, es decir, el tejido muscular. La miología es la ciencia que estudia a los músculos y a sus anexos. Denme un segundo, creo que no estamos. No. Ah, sí, ya se inició. Perfecto. Menos mal. Gracias al que inició la grabación. Bueno, ¿qué es la miología? Entonces estudia a los músculos y a sus anexos. Este prefijo, miren, mio, significa músculo, ¿ok? Músculo. Acuérdense de eso. Entonces, cuando, por ejemplo, hablan de que van a enviar un mio relajante, entonces están hablando de que están enviándole a una persona un relajante muscular, ¿sí? Entonces, ese prefijo mio significa músculo.
También hay otro prefijo que se utiliza mucho en lo que es el tejido muscular a nivel histológico. Entonces, cuando vean la histología, o ahora, no sé si ya lo están viendo, ven la histología y se dan cuenta de que aparece un prefijo que es el prefijo sarco, S-A-R-C-O, sarco. Y entonces les dice que sarco, ese prefijo, significa carne. Ok, entonces, por ejemplo, cuando en la fibra muscular, que tiene una membrana celular, porque recuerden que es una composición celular, tiene una membrana celular, tiene un citoplasma, tiene organelos citoplasmáticos, pero en el tejido muscular pasa algo, y es que se utiliza ese prefijo sarco. Entonces, por ejemplo, no decimos retículo endoplasmático, sino que le decimos, cuando estamos en la fibra muscular, decimos, ese es el aparato, el retículo, perdón. Ese es el retículo sarcoplasmático. No utilizamos endoplasmático, sino sarcoplasmático. Reemplazamos, cuando ya yo digo sarcoplasmático, me estoy refiriendo al retículo de la fibra muscular. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, bueno, ok, seguimos. Entonces, para que sepa, entonces aparecen dos prefijos. Uno que es el sarco, que se utiliza más en la parte microscópica. Entonces aparecerán, por ejemplo, el sarcolema, sarcosoma. ¿Sí? Ya son las mismas estructuras que hemos visto, la membrana celular, sarcolema. Vemos el sarcosoma, las mismas mitocondrias de las que hemos hablado. Acá no se llaman mitocondrias, sino sarcosomas, y así sucesivamente. Bueno, y estudiamos también, esta miología estudia los anexos, que son todas esas estructuras que me permiten la fijación de esos músculos. Es más, el agrupamiento de esos músculos también me los permite, como agrupar agrupar a esos músculos en zonas. También me lo permite hacer esos anexos. El sistema muscular entonces está compuesto por todos los músculos del cuerpo. Los músculos del cuerpo, no solo hay los músculos que nosotros vemos que se fijan a nuestro esqueleto, también hay músculos que van por dentro de nuestro cuerpo. En su mayoría sí son los del músculo esquelético, el músculo esquelético como tal. Aquí habla de que en conjunto hay de 368 a 501, pero hay libros que nos muestran, por ejemplo, 550, eso es relativo. Eso es algo en lo que no han podido colocarse de acuerdo. Las funciones del sistema muscular, pues existen varias funciones. Una de las primordiales es la protección de órganos vitales. Junto con el sistema óseo nos ayuda a protegerlo. Nos ayuda también, junto con el sistema óseo y el articular, el desplazamiento del cuerpo. Nos van a ayudar a desplazarnos. Vamos a tener también el movimiento de algunas vísceras. ¿Se acuerdan que les dije que había músculos que eran internos? Recuerden que este nombre vísceras significa órgano interno. Siempre que nos hablan de vísceras, nos están hablando de órgano interno. También nos ayudan con la producción de calor, debido a que cuando el músculo se contrae, se produce bastante calor, hay bastante pérdida de calor. Cuando el músculo se contrae, se produce calor. Por eso cuando estamos haciendo ejercicio, nos acaloramos tanto que el cuerpo tiene que enfriarnos a partir de un mecanismo de enfriamiento que es la sudoración. Tanto así, la producción de calor es tan importante que, por ejemplo, cuando tenemos frío, comenzamos a contraer, a hacer contracciones seguidas, involuntarias. No podemos controlar esas contracciones que comienzan a aparecer. Y entonces alguien dice que tiene escalofríos, o alguien dice por allí vulgarmente que está titiritando, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Está haciendo contracciones de los músculos para producir calor. Esto ocurre involuntariamente, inclusive cuando tenemos frío. Nos ayudan a darle forma al cuerpo,
eso también lo sabemos. Hemos visto que los músculos, y de acuerdo a cómo se hayan desarrollado, cambian de una persona a otra, y eso permite que a pesar de que tengamos el mismo número de músculos y los mismos músculos como tal en nombres, nos hace ser diferentes. Nuestro cuerpo va a ser diferente el del uno al del otro, porque el desarrollo de esos músculos permite que haya esa diferencia de forma. Nos permite también, nos brinda estabilidad, nos permite lo que es postura, mantenernos en las diferentes posturas en que adoptamos, la postura bípeda, la postura sedente, en decúbito, sea supino, sea prono, sea lateral. Eso nos lo permite hacer a través del sistema muscular. Y nos permite la mímica. ¿Qué es la mímica? La mímica es la expresión facial. Nos permite expresarnos facialmente. Por eso a veces cuando ya nos conocemos con nuestros amigos, nuestros familiares, vemos a un familiar, vemos a un amigo que ya conocemos de tiempo, y vemos su expresión facial y podemos decirle, oye, ven acá, ¿qué te pasa? Porque estás triste, te noto raro, te noto enojado. Sí, todo eso lo podemos decir. ¿Por qué? Porque los músculos nos brindan esa expresión facial. Los señores que nos van a hablar de músculos de la cabeza, que incluye los músculos de la cara, nos van a hablar de cuando la acción de esos músculos, muchos de ellos nos ayudan a esas expresiones faciales. Y lógicamente el sistema nervioso central nos ayuda a identificar sobre todo lo que es el lóbulo frontal del cerebro, nos ayuda a identificar las caras, porque no solo es que yo vea la cara, la puedo ver, pero además de eso tengo que tener dentro de mí lo que me permita identificarla. Hay personas que no poseen esa habilidad porque tienen algunos daños a nivel del lóbulo frontal. Eso se denomina, esa habilidad se denomina prosopagnosia, esa facultad de poder reconocer las caras. Bueno, aquí lo tenemos, el tejido muscular desde un punto de vista histológico, o sea, microscópico. Entonces vamos a ver, se divide, miren, aquí tenemos un músculo estriado. Aquí también, miren, aquí se ven las estrías ahí en menor cantidad, pero sí se ven. Y esta que no tiene estría. Entonces habrá un músculo que será estriado, que son estos dos que tenemos aquí, mírenlo, estriado. Y habrá un músculo liso, unas fibras que serán lisas. Entonces, hablando desde el punto de vista histológico, microscópico. El estriado, a su vez, aquellos que son estriados, o sea, que tienen sus estrías, a su vez se va a dividir en un músculo cardíaco y un músculo esquelético. El esquelético es el que más conocemos, ¿verdad? Es el que vamos a estudiar nosotros en este corte, pero no podemos olvidar el músculo cardíaco y el músculo liso, sin olvidarlos que ellos existen. Entonces, el músculo estriado se va a dividir en cardíaco y esquelético. El músculo cardíaco es aquel que me constituye lo que son el músculo cardíaco denominado miocardio. Acuérdense que mio, músculo, cardio, corazón, músculo cardíaco. Ese músculo está en las aurículas y los ventrículos, que cuando pasen a la anatomía 2 verán sistema cardiovascular y estudiarán ese músculo cardíaco, ese miocardio. Y el músculo esquelético, que como su nombre lo indica, este estriado esquelético es el que se fija en nuestro sistema esquelético, nuestro sistema óseo como tal. ¿Qué diferencia hay entre ambos? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, esto que tenemos aquí, miren, es músculo estriado esquelético. Mientras que este que está aquí arribita es el músculo estriado cardíaco. ¿Qué diferencia tiene? Pues ambos son estriados, miren las estrías. Diferencias pues que miren que aquí las fibras en el músculo esquelético están separadas, ¿sí?
no están integradas. Están juntas, sí se relacionan unas con otras, pero están separadas. Mientras que en el músculo cardíaco, miren cómo hay puntos donde esta fibra que está superior se está uniendo con esta fibra inferior. Eso se denominan discos intertecales y eso le brinda una posibilidad del músculo cardíaco de trabajar como un cincito. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Miren acá. Este es el músculo estriado esquelético. Fíjense cómo las fibras sí se relacionan, pero están separadas. ¿Sí ven el espacio? Entonces, si yo le coloco un transductor aquí y aplico un estímulo eléctrico, esta fibra se contrae, pero las otras fibras no se van a contraer. ¿Ok? Cosa que no ocurre con el músculo cardíaco. El músculo cardíaco, miren, esto rosadito que está entre fibras, es esa unión que la hace ver como un cincito. Y entonces, si aquí yo estimulo esta fibra, al estimularse ella va a generar que ese potencial de acción se distribuya también a las demás fibras. Y eso le garantiza al corazón realizar su función de bombeo, ¿sí? Esa función que debe realizar de una manera eficiente. Entonces, le va a garantizar que ese bombeo se haga de una manera eficiente. Además, eso le brinda ciertas particularidades, por ejemplo, que la fatiga que aparece en el tejido muscular se fatiga, ¿vieron? Pero la fatiga en el músculo cardíaco es más tardía que en el músculo esquelético. La fatiga en el músculo esquelético es más pronto, se da más pronto que en el músculo cardíaco. Y esto entonces le brinda al corazón esa posibilidad de solo entrar a un periodo refractario de segundos, y con esos segundos que él descansa, ese periodo refractario, él está descansando, y eso le brinda la oportunidad de prepararse para la siguiente contracción. Nunca debe parar, ¿cierto? El corazón nunca debe parar de hacer sus dos movimientos. Si lo hace, entonces pone en riesgo nuestra vida. Y él está moviéndose desde la cuarta semana de gestación aproximadamente hasta la edad que tengamos. Eso podríamos multiplicarlo por las contracciones en reposo, por un promedio, pero habría también que sumar las veces que él se acelera por diferentes causas, por ejercicio, por estrés, por un susto, por enamoramiento, por un montón de cosas se puede elevar las contracciones. Entonces habría que meter también esas, porque no todo el tiempo estamos en reposo. Pero entonces eso le brinda esa posibilidad que tiene ese músculo. Y tenemos el músculo liso, que es este que tenemos acá, que si lo vemos muy bien, se parece más al músculo estriado cardíaco. ¿Sí lo ven? Son muy parecidos. ¿Qué diferencia tienen? Que este tiene estrías y este no tiene estrías. ¿Ok? Él también se comporta como un cincito. Si lo ven, mírenlo aquí donde tiene esa manera en que están unidas, están relacionadas todas las fibras. Quiere decir también que cuando se estimula una fibra, pues se estimula todo ese músculo liso. Por eso sobre él actúa el sistema nervioso autónomo. Bueno, entonces, también los músculos, miren, el músculo estriado esquelético son somáticos voluntarios. ¿Qué quiere decir esto? Que están inervados por el sistema nervioso periférico somático, que él les da control voluntario. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero mover mis músculos, los muevo, mis brazos, mis manos, mis piernas, mi cabeza, la giro. Eso es voluntario, eso yo lo hago con mi voluntad, a través de mi voluntad. A través de coordinaciones nerviosas, sí, se hace, pero con mi voluntad. Y eso me lleva a hacer lo que es movimiento, estabiliza huesos y también estabiliza otras estructuras. También tenemos el músculo estriado cardíaco. Y entonces aquí ya dijimos que él estaba en la mayor parte de las cavidades cardíacas y en las partes adyacentes, o sea, cerca de lo que son los grandes vasos. Su función es que cuando él se contrae,
bombea sangre, cuando se relaja pues se llena de sangre, cuando se contrae bombea sangre. A esto se le da el nombre de sístole y diástole, que ustedes verán en estos movimientos que verán en el próximo corte. Y tiene una particularidad, que el control lo hace no a través del sistema nervioso somático voluntario, sino a través del sistema nervioso autónomo. Y entonces ese control es involuntario. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos decirle al corazón que se quede quieto, que deje de bombear sangre. Bueno, en teoría no es posible. Se dice que algunas personas logran hacerlo, no sé qué, pero bueno, todavía eso, o no que lo paran totalmente, paran las contracciones, sino que las disminuyen. ¿Okay? O sea, que pueden controlar un poco ahí al simpático y al parasimpático. Listo, pero normalmente él es involuntario, por eso nosotros nos acostamos a dormir y él continúa haciendo su proceso de bombeo. Si no, nos tocaría estar en vigilia porque nos dormiríamos y si fuera voluntario, pues no nos moveríamos. Tenemos los músculos lisos, que fíjense que están en la pared de la mayoría de los vasos sanguíneos, ahí en los vasos sanguíneos, en los que son los órganos huecos, en todos esos conductos que tenemos a nivel interno en nuestro organismo, están tapizados por ese músculo liso, que a veces están dependiendo de dónde estén, tienen una forma circular y una forma longitudinal. Y debido a su, por ejemplo, aquí en estómago, entonces, y en intestino delgado y en esófago que viene aquí bajando, está este músculo liso, y este músculo entonces hace algo que se denomina propulsión, que es el famoso peristaltismo, con un movimiento de propulsión, que va a tratar de propulsar todo ese contenido a través de las distintas partes del sistema digestivo. ¿Okay? Entonces nos ayuda a mover sustancias. Aquí tenemos una tablita que nos muestra el tipo de músculo, hablando de la manera histológica, esquelético, bueno, que es estriado esquelético, estriado cardíaco y el liso. La ubicación, donde están en el cuerpo, las características de sus células, que hay unos que son multinucleados, ¿sí? Como el esquelético, mientras que los otros son uninucleados, nada más tienen un solo núcleo, y el control nervioso. ¿Quién los controla? Voluntario, el esquelético, y los otros dos, liso y cardíaco, el liso y estriado cardíaco, se controlan de manera involuntaria. Aquí aparece otra clasificación, ya, bueno, aparecen también, de acuerdo a la fibra, aparecen histológica y macroscópicamente hablando. Entonces, macroscópicamente por la ubicación, cómo los ubicamos en el cuerpo. Entonces habrá unos que son superficiales, también conocidos como cutáneos, y unos que son profundos, también conocidos como aponeuróticos. Los chicos que nos van a hablar de los músculos de la cabeza saben que ahí hay unos que son cutáneos o superficiales, que son la mayoría, y hay otros que son un poco más profundos. Por la forma, pueden ser largos, pueden ser anchos y planos, pueden ser cortos, pueden ser esfinterianos u orbiculares. Aquí, con esto a veces nos enredamos un poco. Esfinterianos están alrededor de orificios, y su función es servir como esfínteres, ¿sí? O sea, cerrar, mantener cerrado y abrir cuando se necesite que esa sustancia pase por allí. Tenemos diferentes esfínteres, como el esfínter esofágico superior, tenemos el esfínter pilórico, tenemos el esfínter anal, hay diferentes esfínteres. Los orbiculares son aquellos que se colocan alrededor de un orificio, de los orificios, y tenemos, por ejemplo, el orbicular de los párpados, por ejemplo, que también nos van a hablar los chicos de músculos de la cara. El orbicular de los labios se sitúa alrededor de los labios. Orbicular de los ojos o de las órbitas se coloca alrededor de la órbita. Entonces,
ellos en algunos libros se toman como estos, por ejemplo, podríamos decir que el orbicular en algunos libros dicen que el orbicular del párpado hace una función esfinteria con los ojos, porque abre y cierra los ojos. Algo parecido que el orbicular de la boca o de los labios. Ok, tenemos también por el tipo de movilidad, o sea, control nervioso, que ya lo vimos, voluntarios, el estriado esquelético, e involuntario, el estriado cardíaco y el liso. Por sus fibras musculares, esto también es histológico, ya lo vimos, estriado esquelético, estriado cardíaco y liso. Y por la función, entonces vamos a tener los flexores, ¿sí? Aquellos que disminuyen el ángulo o disminuyen esa distancia de ese ángulo entre dos huesos o dos porciones óseas de una misma articulación. Los extensores, aquellos que aumentan ese ángulo. Los aductores, aquellos que aproximan a la línea media. Los abductores, aquellos que alejan de la línea media. Los pronadores, aquellos que hacen rotación interna. Y los supinadores, rotación externa. Recuerden cuando vimos planimetría. Entonces, si por ahí están confundidos con estas funciones, por favor, repasen planimetría. Que en planimetría, cuando vimos los ejes, en los ejes se tratan todos estos, que es flexor, extensor, los aductores, y se tratan todos ellos, cómo se dan esos movimientos a partir de esos ejes. Así que deben repasar para que lo tengan más fresco. ¿Vieron? Bueno, entonces aquí tenemos los que están debajo de la piel, que son los famosos cutáneos. Tenemos aquí que se encuentran a nivel de la cara y también de lo que es la cabeza, lo que es el cráneo. Aquí están ubicados estos músculos, entonces se llaman cutáneos cutáneos del cráneo y cutáneos de la cara. Son los músculos de la mímica. Ellos nos ayudan con la expresión facial. Como están ubicados, miren cómo se encuentran, son superficiales, están ahí en el tejido celular subcutáneo, se fijan allí. Entonces estos músculos muchas veces, conforme va pasando el tiempo, el tejido celular subcutáneo y la piel va entrando en envejecimiento y se va arrugando, haciéndose más débil. Y esto también, como ellos están fijados a ella, si ésta se arruga, pues ellos también tienden a volverse flácidos. Y entonces es lo que nos da esa característica especial que tenemos en la ancianidad, ¿verdad? Los cirujanos plásticos tratan de hacer un estiramiento de ellos para que esta expresión no se vea así como caída. A veces pasa que como no es lo mismo, no sabemos cuánto deberemos utilizar de fuerza para poder estirar estos músculos y entonces nos pasamos de piña. Bueno, con esto me refiero a los cirujanos plásticos. Y dejan expresiones que son características de aquellos que se hacen este tipo de intervenciones. Que cuando los vemos enseguida decimos, esta persona se hizo, aun cuando no veamos las cicatrices, porque se ocultan bien en el cuero cabelludo y en la parte posterior de la oreja, pero aunque no las vemos, la misma expresión nos lo hace saber. Esas expresiones que se ven como bastante sobrepasadas, ¿sí? También se utiliza lo que es la toxina botulínica para inyectarla, y esta sustancia botulínica produce en nosotros una contracción sostenida de los músculos. Entonces esa toxina produce una contracción del músculo y hace que el músculo entonces esté contraído todo el tiempo y hace que haya algo de estiramiento. Tenemos aquellos que están envueltos por las fascias de revestimiento, que están separados del tejido subcutáneo. Miren, aquí tenemos varios. Esto es la fascia como tal. Miren, aquí tenemos. Esta fascia es un tejido conectivo que es mucho más fuerte. Por eso, por ejemplo, en el abdomen, cuando estamos en abdomen,
aquí que tenemos esta fascia, la fascia transversal, que nos ayuda a mantener esas vísceras comprimidas, pero que cuando dejamos de desarrollar los músculos del abdomen, esta se va volviendo flácida y entonces comienza a aparecer esa barriguita por una protrusión que hace el contenido del sistema digestivo que está ahí en lo que es la cavidad abdominal. Esta fascia es bastante fuerte, de hecho gracias a ella no hacemos eventraciones fácilmente. Es fascia que cuando comemos la famosa sobrebarriga, nosotros vemos ese tejido blanquecino que está allí con la sobrebarriga, que es bien difícil de cortar, de comer, de digerir. Esa es la famosa fascia. Esa fascia me ayuda a mantener ese abdomen. Entonces es importante. Por ejemplo, en las cirugías, cuando se hace cirugías, sobre todo en abdomen y bueno, en otras áreas donde hay fascia, siempre hay que tener en cuenta de cuando vamos reparando, cuando venimos desde adentro reparando hacia el exterior, porque ya entramos, ya hicimos lo que íbamos a hacer, comenzamos a reparar los tejidos. Debemos tener en cuenta la anatomía para poder repararlo de una buena manera. Reparar, ya le doy chance a la persona que quiera hablar, reparar la fascia, por ejemplo, en abdomen, es la que me va a garantizar que ese abdomen va a quedar nuevamente, todo ese contenido que está en la cavidad abdominal va a quedar bien comprimido y me va a evitar las eventraciones. Si no lo hago, no lo sello de buena manera, lo más probable es que haga una eventración después de una cirugía. Igual pasa en cualquier músculo donde hay una fascia, tengo que recordar siempre la anatomía para poder ir por planos, ir reparando por planos. Cuando entro, voy los planos, siempre recordando los planos. Y cuando salgo, tengo que ir reparando esos planos. ¿Alguien iba a hablar? Adelante. ¿Alguien quería comentar algo? ¿Que abrió el micrófono? No. Ok. Bueno, continuamos. Según su dirección. Profe, Ajá, cuéntame. soy Ana Díaz y no había podido entrar porque tenía problemas con el internet. Ok. Listo, Ana, tranquila. Bueno, continuamos. Según su dirección, o sea, la dirección de sus fibras. Entonces tenemos los rectilíneos, miren aquí, que sus ondas van paralelas al eje mayor. Este sería el eje mayor, este es el eje menor, el eje transversal. Entonces ellas van paralelas, miren. Entonces tenemos rectilíneos, como los rectos abdominales, los famosos de las chocolatinas que están en abdomen. Los tenemos oblicuos o transversales. Miren, este es oblicuo. ¿Lo ven? Sus fibras van de manera oblicua. Este es transversal. Este pronador cuadrado es transversal. Sus fibras son transversas, son horizontales. Y tenemos los músculos reflejos. Y esto hay que recordarlo siempre. Cuando en anatomía me hablan de que algo se refleja, se reflejó, quiere decir que cambió de dirección. Entonces músculos que cambian de dirección, miren. Cambió de dirección. Lo hacen a través de poleas o a través de otras estructuras óseas donde se fijan o por donde pasan y cambian y hacen un reflejo. Como por ejemplo el músculo oblicuo superior del ojo que se refleja en la tróclea, en una tróclea que tiene. Ok, entonces aquí tenemos, miren, según su forma, también nos podemos decir que son planos, anchos, en forma de abanico. Aquí, por ejemplo, miren, estos que también le llaman convergentes porque sus fibras comienzan anchas y miren, terminan convergiendo en un tendón. Esto es el pectoral mayor, mírenlo aquí, que es de este tipo. Los tenemos orbiculares, miren los que están alrededor de los ojos, alrededor de la boca, esfinterios, largos. También tenemos, por ejemplo, dependiendo el número de cabezas o vientres. Recuerden que esto es el tendón, esta parte es la parte conectiva, el tejido conectivo,
conectivo, conectivo, conectivo, que puede ser en este caso una aponeurosis, y aquí tendones, ¿sí? Entonces, la parte carnosa, esta parte que vemos de color como rojizo, como color carne, no sé qué color será este rojo pálido, pongámosle, es lo que se conoce con el nombre de vientre o cabeza. De allí entonces toma diferentes nombres. Por ejemplo, este músculo que tenemos aquí, que hace parte de la zona anterior del brazo, se denomina bíceps y se le da el apellido de braquial, que hace referencia al brazo. Y esto me quiere decir que habrá otro bíceps en otra parte del cuerpo, que después veremos. Allá los de miembro y músculo del miembro inferior nos hablarán de ese bíceps, del bíceps femoral, antiguamente conocido como bíceps crural. Ahora, esa palabra bíceps, una palabra compuesta con un prefijo bi que significa dos y ceps, cabeza, entonces que tiene dos cabezas. Dos cabezas o dos porciones o dos vientres. En este caso tendrá una porción corta, una porción larga, eso después hablaremos de ello cuando veamos los músculos del miembro superior. Habrán algunos que, por ejemplo, tendrán tres cabezas y entonces se llamará tríceps. Y entonces también habría que darle apellido tríceps braquial porque aparece también un tríceps sural. Tenemos por ejemplo aquí en el muslo, en la cara anterior del muslo, aparece un gran músculo que está formado por 4 vientres o 4 cabezas y recibe el nombre de cuádriceps. Este gran músculo que está aquí en la cara anterior. Tenemos por ejemplo aquí a este que era el que les decía, el digástrico. Los digástricos, dos vientres, di también significa dos. Gástrico hace referencia a como estómago o vientre, en este caso vientre. Este digástrico tiene una particularidad, los músculos digástricos, es que tienen un tendón intermedio que une a las dos porciones. Miren que acá cada porción iba por su lado con un punto de fijación para una, otro punto de fijación para otra y un punto de fijación común en la parte inferior. Pero el digástrico, por el contrario, tiene los dos vientres y entre ambos vientres existe el tendón de unión. Entonces se dice que este tipo de músculo se conoce como músculo digástrico. Y en el cuello, en lo que es los chicos de cuello, nos hablarán de algunos de ellos que son allí digástricos, como el homoyoideo, el digástrico como tal, que tiene sus vientres. Y tenemos los músculos circulares, como les decía ahorita, los convergentes. Aquí tenemos el deltoides, aquí, este músculo deltoide. Miren cómo viene, que también se conoce como abanico, porque es convergente o multipeniforme. Y tenemos el pectoral mayor, que es convergente también, o en abanico. Ahora, existen grupos musculares dentro de los músculos. Entonces, hablamos, por ejemplo, de agonistas, antagonistas, sinergistas y fijadores. Entonces, por ejemplo, agonistas. ¿Qué es un agonista? ¿Qué es un músculo agonista? Y estos términos agonista, antagonista, sinergista, es bueno que ustedes los comprendan desde su epistemología, o sea, desde su raíz, qué significan, porque también se utilizan para en diversas áreas del conocimiento de la medicina. Por ejemplo, en farmacología también los van a utilizar. Hablarán de que son agonistas o son antagonistas o son sinergistas de tal medicamento, ¿sí? Entonces, es bueno que comprendan esto desde el punto de vista epistemológico. Entonces, agonista significa aquel que inicia, en el caso de los músculos, pues que inicia un movimiento en una dirección. En otro caso, pues agonista significaría aquel que inicia algo. En el caso muscular, pues de los músculos, que inicia un movimiento en una dirección. Entonces ese señor se llama agonista porque él es el que inicia el movimiento. Por el contrario, antagonista será aquel que va a ejercer el efecto opuesto. El que va a ejercer lo opuesto del agonista. Ahora, estos dos no podrían actuar al tiempo.
¿cierto? No podrían actuar al tiempo porque ambos se están anulando su efecto. Quiere decir que si un agonista actúa y actúa el antagonista, entonces no hay movimiento. Para que el agonista actúe, el antagonista debe estar relajado. Y de eso se va a encargar nuestro cerebelo. Anatomía 2, allí lo comprenderán. El cerebelo se encarga de coordinar todo esto, qué grupo muscular debe estar relajado, cuál debe contraerse y así. ¿Okay? Entonces, los antagonistas ejercen el efecto opuesto. Los sinergistas, entonces aquí aparece sinergia, ¿qué hacen? Cooperan. ¿Cooperan con quién? Con el agonista. Ahora, aquí un músculo antagonista puede convertirse en agonista. Ahorita veremos cómo. Cuando él realiza el movimiento o comienza a realizar el movimiento, pues será un agonista. Y este que era agonista en el otro movimiento será antagonista. Ahorita lo veremos para que lo comprendan bien. Entonces, sinergistas son aquellos que cooperan con los músculos agonistas, le ayudan a realizar el movimiento. Este lo inicia y ellos lo que hacen es cooperar. Y los fijadores estabilizan al cuerpo, ¿verdad? Cuando hay una contracción isométrica. Por ejemplo, aquí tenemos nuevamente la figura que habíamos visto. Hablamos de flexión, ¿verdad? Flexión. Este movimiento de flexión, miren, aquí está el ángulo de flexión. Si tenemos aquí, entonces este músculo es agonista, ¿verdad? Está iniciando un movimiento. Aunque en realidad él no es quien lo inicia el braquial anterior, pero bueno, aquí nos lo colocaron como agonista. Y él entonces es un agonista. Para el sentido de explicarlo, pues es sencillo. Este es el agonista y el tríceps que hace lo contrario será el antagonista. Ahora, ¿cómo está el tríceps? Relajado. ¿Cómo está el bíceps braquial? Contraído. Porque recuerden que si se contrae este, pues no habrá movimiento. Las dos fuerzas se oponen. ¿Ok? Ahora, mírenlo acá. Tenemos nuevamente aquí la flexión y aquí la extensión del antebrazo. Miren el ángulo se amplió. Miren el ángulo de acción está disminuido en esa articulación. ¿Sí? Entonces, extensión se amplía el ángulo, flexión se disminuye el ángulo. Ahora, este bíceps aquí, fíjate, es agonista. Y el tríceps es antagonista. Pero fíjate acá que el movimiento es extensión, entonces el tríceps pasa a ser agonista, mientras que el bíceps pasó a ser antagonista. Aquí en la flexión habrán otros músculos que me ayudarán a eso y serán músculos sinergistas. Entonces, flexores y extensores acercan o separan respectivamente dos partes del miembro. Profe, ¿puedo volver a repetir el ejemplo? Es que mi internet se fue y no logré escucharlo muy bien. Ok. Entonces, tenemos el bíceps aquí en este movimiento de flexión, en donde mira el ángulo de la articulación disminuyó, hubo un acercamiento de las partes. En esta flexión, el músculo bíceps braquial es agonista. ¿Sí? Mientras que el tríceps es antagonista. ¿Ok? En este ejemplo, que es extensión del antebrazo, mira el ángulo, cómo aumentó ese ángulo, mira la diferencia. Ustedes saben que ustedes que han investigado la articulación, es una articulación, se habla de que en este tipo de articulaciones,
Cuando se aumenta el ángulo se habla de extensión, cuando se disminuye se habla de flexión. Y en este caso, quien hace la extensión es el músculo este. Mira este músculo, mira la diferencia. Aquí está relajado, mira cómo está largo. Y mira aquí cómo hubo un acortamiento, porque ya aquí está en contracción. Este músculo tríceps, que acá en flexión era antagonista, aquí en la extensión pasa a ser agonista. Y el bíceps braquial, que en la flexión era agonista, pasó a ser antagonista. Ahora sí. Sí, ya, muchas gracias, profe. Ok. Continuemos. Los tendones. Entonces hablemos de los tendones. Los tendones, ¿qué es lo que van a hacer? Nos van a ayudar a fijar un músculo. ¿Sí? Generalmente, entonces, ellos se insertan a través de tendones. ¿Sí? Entonces, el tendón lo que hace es que prolonga, miren, el músculo nada más llegó hasta aquí. Y el tendón prolonga el músculo hasta su punto donde se fija. Hasta su punto de fijación. La forma de los tendones, pues, tienen diferentes formas. Hay unos que son cilíndricos, otros aplanados, los hay muy largos, los hay muy cortos, los hay otros que tienen amplias membranas. Eso depende del músculo y de la intención de movimiento que tenga ese músculo. Ellos generalmente son de color blanquecino y de forma nacarada. Aquí, bueno, aquí en este se ve un poco el nácar, que es como un brillo que da así como de arcoíris un poquito, un brillito. Aquí pues no se nota de mucho, salvo en este, pues aquellos que ya lo conocemos, ese color nacarado, es fácil reconocerlo que aquí está, pero ellos son de color nacarado, ¿oyeron? Entonces dan ese como un brillo por la parte que los está cubriendo. Son muy resistentes, ¿ok? Son bastante resistentes. De hecho, muchas veces antes de romperse, prefieren arrancar el pedazo de hueso donde están fijos. Y de hecho, ustedes no hablaron de ese tipo de fracturas por avulsión. Entonces, fíjate que son tan fuertes que no se rompen tan fácilmente, sino que, por el contrario, prefieren arrancar ese punto donde están fijos. Entonces arrancan el pedazo de hueso y aparecen las fracturas por avulsión. Ellos son inextensibles. ¿Qué quieren decir eso? Que no tienen fibras elásticas, que ellos solo tienen un tamaño y ellos no lo podemos, y que no, que ellos se van a estirar. No, señor. Quien puede variar su longitud es el músculo. ¿De acuerdo? Acortamiento, contracción. Alargamiento, relajación. Además de eso, el sistema muscular, de pronto también lo vieron en tejido, en histología, el sistema muscular tiene una particularidad, que conforme como lo utilizamos, ese sistema muscular, entonces se produce algo que es el aumento de las sarcómeras, de la célula como tal, de la célula o la estructura funcional y estructural del sistema nervioso, que se denomina sarcómera. De allí todo esto que aparece: sarcolema, sarcosoma, sarcoplasma, retículo sarcoplasmático. ¿Se acuerdan que hablamos de sarcocarne? Entonces, esta unidad, esta célula, que es la unidad que está ahí en la miofibrilla, que ustedes van a ver bien en fisiología, esta unidad es la que se denomina sarcómera. Ella puede aumentar, ¿ok? Y entonces, si utilizamos un músculo bastante, pues se aumenta. Entonces, por eso usted ve a los fisiculturistas, ¿sí? Los fisiculturistas que están, sus músculos están mucho más desarrollados. ¿Pero por qué? Porque ellos están poniéndolos a que ellos se contraigan, se relajen, o sea, están haciendo ejercicio. Lo contrario ocurre cuando no utilizamos los músculos. Entonces los músculos comienzan a acortarse y se produce algo que se denomina retracción de un músculo, que es bastante peligrosa, que ya después de 3 meses, sobre todo cuando hay denervación, cuando a un músculo, el nervio, ese nervio que lo estaba inervando, valga la redundancia, se corta o se desaparece esa sinapsis que hay entre ese nervio y el músculo,
como ocurre, por ejemplo, en los pacientes con cuadraplegia o cuadriplegia, como le quieran decir. En este tipo de pacientes, si han notado, se produce ese acortamiento, esa retracción se denomina. Este tipo de pacientes, cuando usted ve que los colocan en una cama, los acuestan, ellos no pueden hacer extensión completa de sus miembros inferiores, sino que siempre tienen una flexión de rodilla. ¿Por qué? Porque se acortaron los músculos. ¿Por qué se acortaron? Se acortaron las sarcómeras. ¿Por qué lo hicieron? Porque no se estaban utilizando. ¿Ok? Lo mismo pasa, por ejemplo, si usted quiere, no, que yo quiero hacer esto que hacen en baile, que hacen la abducción total de los miembros inferiores. En otras palabras, que se abren de pierna totalmente, con su pelvis el suelo. No todos pueden hacer eso, ¿verdad? Ahora, pero para poder llegar a hacerlo, con la práctica, haciendo ejercicios con los músculos abductores y los aductores, vas haciendo ese ejercicio llegará un momento en que puedes lograr hacerlo. Aquellos que han estado en equipo de fútbol, de básquetbol, de voleibol, saben que se hacen bastantes ejercicios de estiramiento en estos tipos de deportes, y a veces no podíamos hacer el estiramiento total, y con el tiempo de tanto hacer el ejercicio vamos haciéndolo. ¿Qué quiere decir esto? Que sí es cierto de que esas sarcómeras van aumentando conforme las vamos utilizando. ¿Ok? Y esto es una de las leyes del organismo. ¿Se acuerdan una ley del organismo que reza que aquellos órganos que no se utilizan se atrofian, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, esto hay que realizarlo. Y una de las cosas que, por ejemplo, lo que es la medicina deportiva, la fisiatría, aquellos que vayan a especializarse en fisiatría, o nuestros colegas, por ejemplo, los fisioterapeutas, deben trabajar fuerte contra esta retracción. Es uno de las cosas que hay que tratar de evitar que ocurra tempranamente en los pacientes con cuadriplegia. ¿Bien? Entonces, usted los ve que de pronto van y les están haciendo ejercicio. Usted dice, pero ¿para qué le hacen tanto ejercicio? ¿Que le están haciendo masajes? No, están tratando de que se muevan esos músculos, y entonces las sarcómeras no se vayan perdiendo tan fácilmente, no se vayan haciendo la retracción, que después ya será bien difícil echarla hacia atrás. Muchas veces terminan cortando los tendones para que haciendo como unas extensiones o algo así, quirúrgicamente, para cuando es muy grave esa retracción. Bueno, tenemos entonces las aponeurosis. Estos son tendones, son como tendones que se extienden en forma amplia, como lámina fibrosa. Aquí tenemos la aponeurosis epicraniana, que va desde el músculo frontal hasta el músculo occipital. De hecho, también se conoce como músculo, todo esto en conjunto, como músculo epicraneal. También, aparte de ella, en ella se insertan también estos músculos, que es el músculo auricular superior, el auricular anterior y el auricular posterior. Bueno, entonces hablemos de los puntos de fijación. ¿Se acuerdan que hasta el momento hemos hablado de qué punto de fijación, punto de fijación, punto de fijación? Resulta que los puntos de fijación se dividen en dos grupos, lo que son el origen y lo que son las inserciones. Entonces, ambos son puntos de fijación porque es donde se fija un músculo a una estructura, ¿sí? Entonces, decimos, óyeme, eso es un punto de fijación. Pero, el punto de fijación que es menos móvil o que no se mueve, le decimos que es el origen. Mientras que el punto de fijación que es móvil o que se mueve cuando ocurre la contracción, lógicamente, a ese le damos el nombre de inserción. En este caso,
tenemos, por ejemplo, el músculo bíceps braquial con su porción corta o cabeza corta que va hasta la apófisis coracoides y con su cabeza larga que vaya a ese punto de fijación en la tuberosidad supraglenoidea de la escápula. Miren que ambos van a la escápula, pero uno a la tuberosidad supraglenoidea y el otro a la apófisis coracoides. Desde allí ellos se van a juntar estas dos cabezas y van a formar un tendón común que va hasta la tuberosidad radial o tuberosidad bicipital del radio. Con cualquiera de esos dos nombres la pueden conocer. Ahora, cuando él se contrae, el movimiento ocurre aquí. El antebrazo es el que se mueve. Ya lo vimos aquí. Mírenlo. El antebrazo para que se haga flexión. ¿Ok? Entonces, a ese punto que se mueve es lo que le vamos a dar el nombre de origen. Mientras que acá en esta zona el movimiento va a ser mucho menor, de hecho ni se nota, entonces se le da el nombre de origen. Entonces esto sería el origen y esto sería la inserción. En el caso de las extremidades, tanto superiores como inferiores, es un poco más sencillo porque generalmente, por no decir que siempre, es el punto de fijación proximal, o sea, y de ese músculo. Y la inserción es el punto de fijación distal. ¿Ok? Entonces, si tenemos un músculo que comienza aquí con un punto de fijación y termina acá con un punto de fijación, quiere decir, lo más probable es que el punto de este que está proximal sea el origen y el que está más distal sea la inserción. Aquí tenemos las inserciones, el sitio de fijación, mírenlo, aquí tenemos ese sitio de fijación. Esto es el braquiorradial, el músculo. Miren dónde va, hasta el cúbito, hasta la tuberosidad del cúbito. A esto se le da el nombre entonces de inserción. Y miren lo que les decía, la inserción representa la unión distal, especialmente en las extremidades inferiores y superiores. Entonces ya saben, es mucho más sencillo de esta manera. Aquí tenemos los tendones, que es la prolongación de ese tejido conectivo y que me fija, aquí lo tenemos en una lámina real, mírenlo. Aquí tenemos entonces un músculo, ¿verdad? Con sus fibras, estas son las fibras musculares y dentro de ellas hay miofibrillas y ellos van a estar cubiertos. Miren la fascia muscular que me está cubriendo a este músculo y me está permitiendo que todas estas fibras y a veces también varios grupos musculares estén cubiertos y estén como unidos y no se encuentren desunidos. Debajo de ella vamos a encontrar lo que es el epimicio, que es esta parte que tenemos aquí, una parte interna denominada endomicio, ¿sí? Y una parte que está rodeando a cada fibra de por sí, que se denomina perimicio. ¿Okay? Esto es más que todo histológicamente hablando, esto es la fibra muscular y esto es la miofibrilla, que es donde están las sarcómeras, mírenlas aquí. Se dice que una sarcómera va desde un disco Z hasta otro disco Z. Entonces una miofibrilla puede tener varias sarcómeras. La unión de la fibra muscular y el tendón está asegurada por fibras conectivas. Aquí tenemos otros anexos del sistema muscular que tienen que ver con tejido conectivo y que nos ayudan a lo que es las funciones que realizan todos estos tendones. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el mesotendón, que es este que estamos viendo aquí. Miren el tendón donde va desnudo, pero luego ese tendón va a ir cubierto por esto que tenemos aquí de color fucsia, podemos decir, ¿sí? Este color fucsia, esta cubierta es la cubierta sinovial. Miren la que sería esta que está aquí encima.
ella me está cubriendo al tendón. Esto que vemos aquí, miren, esta cubierta, esta es la cubierta, perdón, esta sí es la cubierta sinovial, esto que está aquí es la vaina sinovial, y eso lo que me va a evitar es que cuando este tendón se mueva, miren, al moverse, va a generar una fricción con las estructuras óseas que están allí, con que él está haciendo relación. Mírenlo acá. Y eso me va a generar entonces, esa fricción va a hacer que haya un desgaste de ese tendón que podría romperse. Para evitar eso, el mismo organismo lo cubre con esta vaina y hace una cápsula ahí, esa cápsula sinovial. Y esto que tenemos aquí, esta vaina que tenemos acá, que es la vaina fibrosa que me lo está cubriendo, ella lo que me hace es que el tendón se mueva, se deslice por dentro de ella. ¿Ok? Y si ella no estuviera, el tendón entonces haría esto, se iría hacia arriba y atrás. ¿Ok? Entonces el movimiento que me desempeñaría sería diferente. Ahora, esta vaina fibrosa lo que está haciendo es que me está cubriendo a ese tendón y me lo está fijando para que el movimiento que me haga sea de deslizarse desde adelante hacia atrás y no sea levantarse. Aparecen otras estructuras como las bolsas serosas, que también son conocidas como bursas. De repente así sí les suena. Y ellas son anexos de los músculos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una bolsa serosa, una bursa, que ella, miren, este es el músculo que hace parte del manguito rotador, es el supraespinoso. Y este músculo que me ayuda con la abducción del brazo, este músculo estaría en contacto con esta parte, con la cara interna del acromión, y al hacer el movimiento él se deslizaría y rozaría aquí y generaría un desgaste. Entonces, para ello existen estas bolsas cerosas. Entonces, miren, esta bolsa cerosa, que está dentro de ella hay un líquido ceroso, eso me amortigua y evita que ese desgaste suceda. Cuando ellas se inflaman, porque a veces se inflaman, aparecen lo que se conoce como bursitis. Y aparecen, miren, diferentes bursas. Y cuando ellas se inflaman van a producir las diferentes bursitis que conocemos, que se tratan con analgésicos. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, no hay preguntas. Entonces mencionemos 3 funciones. ¿Quién menciona 3 funciones de los músculos? ¿Alguien iba a decir algo? Sí, cuando usted dijo sobre la inserción en los músculos inferiores no alcancé a escuchar, entonces ¿En me los quedó músculos qué? claro en la parte inferior del cuerpo. Entonces no tengo muy claro si es lo mismo el origen y la inserción. Sí, es la eh, misma. Dijimos en extremidades superiores e inferiores. no, Mencione 3 funciones de los músculos. A ver, ¿quién se lee? Profe, Cuénteme. la producción de calor, Ok, da forma al cuerpo, vale. de estabilidad y mímica. Ok, perfecto. ¿Quién se le mide? ¿Cómo se clasifican los músculos según sus fibras? Histológicamente hablando, según sus fibras. En en estriados liso, esqueléticos, esquelético y esquelético cardíacos, cardíaco. lisos. Bueno, acuérdense, estriado cardíaco, estriado esquelético. Recuerden que la fibra es estriada, liso y estriado. Ok. ¿Cómo se clasifican los músculos según su control por parte del sistema nervioso? Voluntarios e involuntarios. Danos un ejemplo. Los voluntarios, pues, o sea, son los que uno mismo ordena, por decirlo así, y los involuntarios sería el corazón, el, lo de la digestión. Ok. ¿Cómo se clasifica el músculo estriado? En estriado cardíaco y en estriado esquelético. Ok. ¿Qué es un agonista? Que realiza el que empieza el movimiento. Ok, listo. Una dirección de movimiento. ¿Qué es un sinergista? Es el grupo de músculos que interviene
conjuntamente para realizar un movimiento. Ok, que ayuda, ¿verdad? Ayuda. Antagonistas. Que hace lo opuesto al agonista. Que cuando el agonista está en acción, por decirlo así, este está relajado. Listo. ¿Qué son músculos superficiales o cutáneos? Bueno, acuérdense que son aquellos que se insertan directamente debajo de la piel. Bueno. Bueno, como la próxima semana, para no atarearlos con más tareas que tengan que producir, entonces esta semana no dejaremos mapa conceptual para darles chance de que trabajen en bueno, terminen de trabajar, porque ya deben estar esos trabajados, ya lo que hay que darles son los toques o retoques a su trabajo independiente. ¿Listo? Recuerden que a partir de este jueves ya pueden comenzar los envíos de ese trabajo independiente y el lunes comenzamos la presentación. Profe, es uno Así que solo todos que deben estar listos para el lunes, porque el lunes vamos a ir escogiendo al azar qué grupo. Cogeremos personas al azar y ese grupo saldrá a hablar. Cuéntame, ¿alguien iba a decir algo? profe, que es un Háblame solo duro. integrante, ¿cierto? Que sube el trabajo. Profe, ¿me escuchó?